Hola, ¿cómo están? La presentación esta tiene que ver con la comunicación científica en sus diferentes formas y sus diferentes tipos de producciones. La idea es poder identificar cada vez que leemos un artículo o cualquier tipo de producción que sea científica, bueno, de qué tipo de escritura estamos hablando y también cuando necesitemos producir, poder tener algunos elementos necesarios para encajar en lo que la comunidad científica considera acerca de ese tipo de producción. Antes de comenzar, quiero aclarar que esta presentación tiene bastante contenido escrito con la idea de que algunos estudiantes del grado, del posgrado puedan utilizarlo. Yo para no hacer una exposición extensa, no voy a detenerme a leer toda esa producción, pero ustedes en caso de querer profundizar o de querer sistematizar lo que está escrito, podrán pausar el video y leer con mayor detenimiento. Bien, lo primero que tengo para mostrarles es una introducción a la comunicación científica. La comunicación científica es un tipo de comunicación muy específico, diferente a otros tipos de comunicación. Ya en otro video hablo de los tipos de conocimiento. En ese momento caracterizaba el origen y las particularidades de ese tipo de conocimiento. Acá se podría profundizar en eso, en el sentido en que en función de lo que necesite transmitir y a quienes necesito transmitir, debería adecuar el tipo de lenguaje o el tipo de producción o el tipo de expresión. Para la ciencia, la rigurosidad es necesaria y es fundamental, además de la incorporación de todas las características que se le atribuyen al conocimiento científico a una producción específica. Eh, La comunicación científica permite la crítica y revisión constante del conocimiento. Una de esas características de la ciencia es que el conocimiento debe ser crítico, analítico, verificable, etcétera, etcétera, pero la crítica tiene que ver no solo con mirar al detalle la producción que consumimos, sino también autocrítica, en el sentido de poder preguntarnos esto que estoy poniendo, esto que estoy diciendo o esto que necesito publicar, si tiene el respaldo necesario que se exige a una producción científica. En esta diapositiva lo que se busca es de algún modo hacer un análisis de cómo ha venido evolucionando el tipo de comunicación que tenemos los seres humanos. Quizá al principio el conocimiento o las prácticas cotidianas se transmitían de generación en generación de una manera oral, con un lenguaje hablado. Y luego, con la invención de la imprenta, se ha generado un salto cualitativo en la forma de comunicar. Ya no necesitaba tener cerca a las personas a quienes quería transmitirle un mensaje, sino que con la imprenta se ha podido llegar a, digamos como que se ha podido eh, desafiar la barrera de la distancia. Hoy en día eso ha venido evolucionando, tenemos acceso prácticamente a producción escrita de cualquier lugar del mundo, en cualquier época. La barrera temporal también, no solo geográfica, es la que se ha vencido, y además con los avances de la tecnología, el tipo de idioma cada vez es una limitación menos desafiante. Hay traductores en línea incluso que permiten que yo pueda escuchar a una persona que habla en otro idioma y la tecnología va traduciendo en el idioma que me resulta familiar. Entonces la forma, la evolución que hemos tenido en la forma de transmitir mensajes ha generado diferencias abismales. Lo que se le exige, volviendo a la escritura científica, lo que se le exige básicamente es claridad, lógica y objetividad. Con respecto a claridad, es que el mensaje debe ser claro. Muchas veces hay una idea equivocada de que una producción académica debería tener como términos rimbombantes o hablar en un idioma que no cualquiera pueda entenderlo. Bueno, esa es una idea errónea. Lo que se requiere
en la comunicación científica es que los términos que se utilizan sean claros. En el lenguaje hay términos que tienen más de un significado, entonces en una producción científica yo debo aclarar la concepción que tengo del concepto o el constructo que voy a considerar para mi producción o para mi publicación. Que sea lógica es que tenga coherencia, básicamente. En cualquier tipo de producción, lo que se valora o se evalúa es la lógica interna, la coherencia interna, que si hago referencia a un tipo de objetivos, por ejemplo, que el enfoque metodológico o que el enfoque conceptual tienen que ser coherentes con esos objetivos. Y dentro de la metodología de la investigación hay decisiones que tomo a lo largo del proceso que están íntimamente relacionadas con otros. Entonces esa lógica debe ser como el eje de cualquier tipo de producción. Y con respecto a lo de la objetividad, esto también es una característica del conocimiento científico, significa no solo no que el objeto de estudio sea objetivo, porque hay muchas disciplinas que trabajan con la subjetividad también, sino que objetividad tiene que ver con que la conclusión a la que llego, la conclusión que pretendo transmitir, no dependa de mi idea, de mi intención o de mi voluntad. De algún modo, la ciencia genera distintos métodos de control como para que las intenciones las intenciones personales no influyan en los resultados en el mensaje que quiero transmitir. La escritura científica y la metodología son dos conceptos que están muy relacionados entre sí. Digamos, la vinculación de los elementos o procedimientos que la metodología científica está aceptando, si bien eso va evolucionando, de algún modo encorseta o delimita el tipo de producción y el tipo de expresión. Acá estamos hablando básicamente de la forma de la escritura. Digo escritura en sentido amplio, del mensaje que quiero transmitir. Entonces esas dos cuestiones están íntimamente relacionadas. Lo disciplinar, por su parte, va a exigirle a los procedimientos académicos y científicos a que se adecúan al objeto de estudio. Esto sobre todo cuando surgen disciplinas nuevas. Pero la rigurosidad metodológica debería correlacionarse con la rigurosidad científica o disciplinar. Acá hay algunas características generales de los tipos de trabajo de trabajo o de producción científica que son muchísimos. Hay una gran variedad de tipos de producción. Sin embargo, esta variedad responde a las necesidades que tengo de la comunicación. No es lo mismo presentar un trabajo para un artículo en un diario o de lectura común, el lenguaje común o público no especializado, a escribir un artículo de investigación en una revista con referato. O no es lo mismo escribir para un examen en donde el lector que tengo potencial es el docente, a escribir una tesis para un tribunal que tiene otro nivel de exigencias. Entonces, lo más importante cada vez que se va a producir o se va a realizar un trabajo científico es tener en cuenta el destinatario de ese mensaje, que puede ser escrito o hablado. En el caso de las defensas, se le llama defensa, digamos un término con el que no estoy tan de acuerdo, o las exposiciones de una tesis o un trabajo integrador final, el tribunal es muy específico, es especialista, entonces necesito un lenguaje técnico. Pero tanto en la producción escrita que se entrega de antemano como en la exposición oral. Entonces, si yo puedo adecuar el mensaje, voy a tener mejores resultados a la hora de transmitir lo que me interesa. Ahora voy a pasar de nuevo, repito, de manera rápida cuáles son los tipos de trabajos principales que pueden leer o pueden producir en ciencias, ¿sí?
Uno son los informes de investigación. Esto es específico de proyectos o de equipos de investigación que necesitan informar. Cuando un proyecto, por ejemplo, tiene una subvención, periódicamente tiene que comentar cuáles son los avances. En el caso de una tesis, de doctoral, por ejemplo, podría ser que haya una comisión de seguimiento que cada tanto requiera de un informe o lo que también se le llama por ahí parte de avance, que está un poco más adelante. Pero los informes de investigación son informes de los avances eh, periódicos que se va teniendo acerca de una producción que todavía no ha llegado a su final. Acá está lo que hablaba, el papel de trabajo o denominado paper. Esto suele usarse de manera interna también dentro de los programas de investigación en donde hay bastantes líneas. Muchas veces se realizan reuniones en donde cada línea informa de manera escrita y en algunos casos también oral o verbal acerca de los avances. Ese paper es una cosa mucho más resumida y también es como algo parecido al parte de avance. Se le suele llamar también así. Tenemos por otro lado las monografías. Lo particular de una monografía es que son articulaciones teóricas de producciones de otros autores. Entonces, lo original acá es la articulación que el autor de la monografía hace de la bibliografía consultada. Muchas veces, dentro de un proceso de tesis, de grado o de posgrado, la construcción del marco teórico suele ser considerado como un trabajo monográfico, por ejemplo. Y lo que es necesario acá es sistematizar de una manera metódica cuáles son los autores que han sido incorporados o consultados y citados para la construcción de la monografía. Un artículo científico, generalmente una producción que se realiza en una revista científica o de divulgación científica y el tipo de revista tiene generalmente su formato, sus cuestiones de forma y también de contenido. El artículo suele tener esta estructura IMRIT que se le llama, que consiste básicamente en 4 partes, que es la introducción, la M es del método o los aspectos metodológicos, los resultados a los que se llegó y la discusión. Esta estructura es una estructura que inclusive en algunas instituciones se usa para el trabajo final. Pero bueno, no es el trabajo final de una tesis, tiene una extensión distinta a la de un artículo científico. Los límites suelen estar puestos por las instituciones que reciben dicho artículo y lo someten siempre a una evaluación antes de ser publicados. Tenemos también las ponencias. La ponencia es una exposición oral, puede estar acompañada de algún soporte visual, como por ejemplo podría ser esto que está ocurriendo acá. Digo, yo estoy hablando y hay un soporte visual. Las ponencias suelen ser formas de presentar, por ejemplo, en seminarios, en congresos, en algunas clases, y en el caso de las tesis o trabajos finales de grado o de posgrado, suelen acompañar a la producción escrita. Suele haber siempre una producción escrita de base, sin embargo, la ponencia debe adecuarse al público objeto y al tiempo que tengo también para presentar ese escrito que forma la base de la ponencia. Luego están las tesinas, es un término similar al de la tesis, a veces se lo usa como sinónimo. En general, la tesina tiene un nivel de exigencias inferior al de la tesis, nivel de exigencia en cuanto a originalidad del tema, en cuanto a extensión de la producción, pero se lo suele usar para el requisito final para una titulación, por ejemplo, de la licenciatura. La tesis también se suele usar para la parte final perdón, no me sale la palabra, adquirir un título generalmente de posgrado. El término tesis se lo suele utilizar para el posgrado,
y tiene un poco más de exigencias, no solo en la originalidad del tema, sino en la extensión y en el abordaje metodológico. ¿Sí? Entre tesina y tesis, esa sería principalmente la diferencia. Están también los anteproyectos de tesis. Cuando se elabora una tesis, hay una comisión que evalúa antes de que el investigador o el tesista genere resultados en el campo, debe tener la aprobación de esa comisión. Y a eso es lo que se le llama anteproyecto. También se le suele llamar protocolo de tesis o protocolo de investigación o plan de tesis. Esto es una etapa previa a la recolección de la información, ¿sí? Y tiene la intención de que personal especializado valore la factibilidad, qué tan posible es que eso que se está planificando se lleve a cabo. También tenemos otro tipo de producciones, como por ejemplo las reseñas, los ensayos, resúmenes, fichas bibliográficas, fichas de cátedra. Hay una gran variedad en cuanto al tipo de producción científica que puede realizarse o puede consumirse. Acá, repito, hay una doble función de este material, que ustedes puedan ajustarse a las características del tipo de producción cuando necesitan hacer una, y que también puedan valorar la producción consumida, leída, en función de esta clasificación. Acá, a modo de conclusiones, tenemos que los trabajos científicos se organizan según su extensión, propósito y contexto académico. Esas son cuestiones que vamos a tener en cuenta a la hora de clasificar esa producción. Por ejemplo, los artículos suelen ser más breves y las tesinas más extensas. Una tesis doctoral debería ser mucho más extensa aún. También el formato debe ajustarse al tipo de producción. Cuando hablamos de extensión, también hablamos básicamente de número de páginas. Un paper, una reseña es mucho más corto. La ponencia o un trabajo monográfico tiene una extensión mediana o intermedia, y las tesinas suelen ser más extensas. También, como decía hace un momento, la profundidad de la temática también varía. No es lo mismo para una reseña que para una monografía o para una tesis. Y con respecto al contexto, tenemos algunas producciones que son más de uso interno y otras que son de uso externo. Por ejemplo, los artículos y la ponencia son para difusión académica, las tesis y tesinas son para poder cumplir con el requisito de titular un grado o un posgrado. Cada tipo de producción tiene sus particularidades y también tiene sus condiciones y sus exigencias. Eso hay que tenerlo en cuenta, y como para finalizar, esta frase plantea que la comunicación científica es un puente entre el conocimiento, que es producido por miembros de la comunidad científica, y la humanidad en general. Siempre que producimos algo, la idea es que sea consumido, que sea leído, que sea consultado. Si yo genero conocimiento y no lo publico, no lo divulgo, es como si no lo hubiera producido. Entonces es importante siempre, algo que decía al principio, poder adecuar la forma de expresión, ya sea oral o escrita, al público objeto, al destinatario de esta producción. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en otra ocasión.